Este es el primer podcast del blog El Escriba Frustrado, un blog de divulgación, opinión e investigación de la historia, arte y cultura del Antiguo Egipto que he abierto hace apenas un mes. Os colocaré el enlace en la descripción por si a alguien le interesa. De momento se ha escrito acerca de la iconografía de las lámparas de Dendera, entre muchas comillas, en el que exploramos el verdadero significado de estos relieves a través de un análisis iconográfico. Y también se ha escrito acerca de la teoría musical faraónica, un tema que me interesa bastante y que espero retomar pronto. Lo que estáis escuchando de fondo, de hecho, es una reconstrucción de Arturo Pérez Arroyo, basándose en sus propios estudios de cómo debería sonar la música en el Antiguo Egipto. No creo que sea del todo exacta, porque hay una serie de factores muy difíciles de determinar, pero bueno, sí que es lo que más se ha podido aproximar hasta ahora. Si lo queréis escuchar completo, el disco se llama La música en la era de las pirámides y viene acompañado con un pedazo de volumen que ilustra sus estudios. Cuesta una pasta, ya lo digo ahora. Yo no he tenido la oportunidad de tenerlo, pero lo he leído en la biblioteca y si tuviera el dinero, la verdad es que valdría la pena. De todas maneras, el disco lo podéis escuchar en Spotify. El tema de hacer un podcast viene dado de que es un formato que yo consumo bastante. Me lo suelo poner para conducir o de fondo para hacer diferentes cosas. Y además me parece bastante útil porque puedo tratar un tema de un modo relajado, dando mi opinión y sin llevar un orden demasiado fijo. Como si estuviéramos tomando algo en un bar. Así que, bueno, diciendo esto ya me he abierto una cerveza, por lo que podemos abordar un poco el tema. Este jueves pasado fue el Día de la Mujer y aquí se hizo énfasis en la fecha gracias a una manifestación. Debido a ello, la gran mayoría de las mujeres del país no trabajaron ese día. El resultado fue claro. Sin la aportación de este sector estamos bastante jodidos. Y deberíamos empezar a hacernos a la idea y estar de acuerdo en que su labor merece un respeto. Y que el hecho de que a estas alturas existan diferencias laborales eh, da bastante vergüenza. Por ello, vamos a dedicar este primer podcast a Hatshepsut, una de las mujeres más poderosas e influyentes del Antiguo Egipto, junto con probablemente Cleopatra y Nefertiti. Se trata de una de las primeras faraonas mujeres de Egipto, que no la primera, pero su fama va más allá de ello. No por nada, algunos la han identificado como la primera feminista de la historia. No estrictamente, porque creo que no se puede hablar de movimientos feministas en estas épocas, pero sí que podríamos hablar de algo así como una actitud feminista. Fue una de las mujeres más poderosas de Egipto, alcanzando, a pesar de los prejuicios de una sociedad machista, una relevancia e influencia indiscutible, nunca antes vista, a través de su gestión del Estado, la hábil modificación de su imagen pública y de sus campañas tanto comerciales como bélicas o arquitectónicas. No es que fuese un faraón conocido por ser mujer, sino que fue un faraón destacable por méritos propios, que pasa y resulta que era una mujer. Además, siendo así, tuvo que luchar contra una posición que no existiría si hubiese nacido hombre. Bueno, de su infancia sabemos más bien poco, solo lo tratado en los relieves de su templo funerario en Deir el-Bahari y
y de sus construcciones del templo de Karnak. Y aún así, y aunque es muy importante, es poco realista, ya que suele hacer referencia a su ascendencia mítica, personificando a Amon-Re, el dios Amon-Re, en la figura de su padre. Lo que sí sabemos es que se casa con Tutmosis II, su medio hermano y esposo. Bueno, sabemos que estas cosas no estaban mal vistas en Egipto. De hecho, a veces era favorable. Y cuando Tutmosis II llega al trono, Hatshepsut adquiere los títulos habituales de Gran Esposa Real y Esposa del dios Amon. No sabemos si durante este tiempo que estuvo su marido vivo, Hatshepsut tuvo algún papel político importante. Pero bueno, lo que nos ha dejado sí que nos da a entender que tenía una capacidad para desempeñar un papel así. En estos años se le prepara una tumba en las montañas del sur de Tebas, un lugar bastante aislado. Esta tumba no se dio a determinar, pero bueno, allí se encontró un sarcófago de cuarcita rectangular que especifica sus títulos de reina que he mencionado antes. Cuando su marido muere inexplicablemente tras apenas 13 años, el trono es heredado por Tutmosis III, que es hijo suyo, hijo de Tutmosis II, y una esposa menor, una esposa secundaria llamada Isis. Este tenía 2 o 3 años, por lo que no podía reinar, era demasiado joven, y hubo que buscar una solución. Tras una consulta al oráculo de Amon, un grupo formado por miembros de la corte subió al trono a Hatshepsut como regente, hasta que su hijastro fuese suficientemente mayor. Esto ya había pasado y seguirá pasando. Sin embargo, la actitud y las acciones de Hatshepsut fueron bastante diferentes. Y en el año 7 del reinado de Tutmosis III, entre comillas, porque también era su reinado, ella se proclama reina. Pero bueno, durante su periodo de regencia ya empezaba a hacerse representar con elementos normalmente atribuidos al faraón hombre, que daban a sus figuras una especie de aspecto un tanto andrógino. En la corte alejaría bastante al Chatti, que es algo así como el más alto funcionario, que también era arquitecto, y que era el mismo que había sentado en el trono a su difunto esposo, y se rodeó de sus más fieles allegados, como es el caso de Sennemut, del cual, lo dejaremos un poco más para adelante. En el año 7 adquiere los títulos reales y las coronas, y eventualmente, necesitando una mayor expresión ideológica, se adjudica un pronomen, que viene a ser algo así como un nombre de coronación. Este sería Maat-Ka-Re, y su modo de representación concluiría ese año, después de esta progresiva modificación, terminando por representarla como un hombre con los típicos símbolos regios, incluso, que es lo que se suele comentar de Hatshepsut, era un faraón mujer que se ponía barba, porque los faraones egipcios se ponían una barba postiza, y ella pues hizo lo propio.
Estos aspectos los mantendría al menos hasta el último año del que tenemos referencia de esta reina, que es su año 20 de reinado. Bueno, además de esto, habría modificado su ascendencia mítica, como ya hemos mencionado, identificando a su padre como Amon-Re. Bueno, esto significa que Hatshepsut realizó un golpe de estado y usurpó el trono a su hijastro Tutmosis III, que era el sucesor legítimo, lo que le llevó a un fuerte resentimiento contra ella. No, realmente no. Y aunque lo podáis encontrar así en libros y documentales bastante desfasados, y otros no tanto, porque me he topado yo, incluso me he topado yo con ellos y soy relativamente joven con este tipo de fuentes. A pesar de esto, las investigaciones modernas lo han desmentido completamente. Y no os aconsejo decir este tipo de cosas en alto. Muchos profesionales se cabrean bastante si les dices este tipo de cosas y no sin razón, porque estás desprestigiando una, una figura importante de la historia y además estás modificando la historia. O sea, bueno, la verdad es que debió de haber una relación bastante cordial entre ambos. No por menos se estableció una corregencia. Pero la idea es más o menos la de que Hatshepsut se estaría dedicando más plenamente a las cuestiones del Estado, mientras que Tutmosis III se estaría dedicando más a cuestiones expansionistas. No por nada se le conoció como el Napoleón egipcio, por esta fama de faraón guerrero, un aspecto que era positivo en esta cultura. Aun con todo, esto no le sirve de excusa a Hatshepsut tampoco para reconocérsele como una reina pacífica, ya que se sabe que realizó una serie de campañas guerreras hacia Nubia. Aunque bueno, esto entre los faraones era bastante habitual y además incluso era positivo. Del estado de corregencia tenemos algunas evidencias, como es el caso de un relieve en la Capilla Roja de Karnak, construida por Hatshepsut, que representa juntos a ambos reyes de un modo idéntico. Estos estarían acompañados por sus respectivos cartuchos. Incluso ambos reyes seguirían como fecha los años de reinado de Tutmosis III. Sabéis que, bueno, en cuanto a lectura de jeroglíficos, existe una fórmula bastante habitual que es año de reinado tal, del reinado de tal rey. Pues seguirían el de Tutmosis III, ambos. Ya no encontraríamos referencias del reinado conjunto de Hatshepsut y de Tutmosis en lo que respecta a la campaña de Megildo, que correspondería con el año 22. Por lo tanto, podríamos establecer esta fecha como fecha límite para datar su reinado conjunto. Durante el tiempo que estuvo en el trono, Hatshepsut consiguió hacerse un nombre como una faraona constructora. Tenemos evidencias de que los arquitectos de Hatshepsut realizaron obras en torno a todo el Valle del Nilo. Esto incluye Elefantina, Komombo, Hieracómpolis, Jebel el Sitsila, Mier,
Bata el Bacara y Espeos Artemidos, Hermópolis y Armet. Incluso tuvieron presencia en Nubia y el Sinaí. Aunque bueno, está claro que especialmente se centraría en la zona de Tebas, que era la capital de Egipto, y la zona, el mayor foco de construcciones, no solo de Hatshepsut, sino para otros faraones también. Durante la decimoctava dinastía, cada sucesor había añadido alguna estructura al templo de Karnak. Y la labor de Hatshepsut fue la de continuar las obras comenzadas por Sesostris I, que había comenzado a principios del Reino Medio. Esto había sido abordado ya por Amenhotep I y por su padre, por Tutmosis I. En general, consistió en reformar el corazón del templo del Reino Medio y erigir un par de obeliscos que habrían sido labrados durante el reinado de Tutmosis II. Entre las últimas construcciones que realizó, podríamos destacar la entrada monumental del eje sur, que viene a corresponderse con el octavo pilono, dos pares de obeliscos, y el palacio de Maat, que daba entrada al todavía extenso santuario del Reino Medio, el cual incluía un santuario de cuarcita conocida como la Capilla Roja, que guardaría la barca portátil de Amón, que se sacaría en festividades. Sin embargo, la mayor construcción de Hatshepsut, y una de las razones por las cuales es tan conocida, es un monumento que se conoce bastante bien y que de hecho suele ser una visita bastante obligada para todo turista. Yo de hecho he estado allí y la verdad que impresiona. Es el templo funerario de Deir el-Bahari en Tebas Oeste. Antes de hablar de esto, deberíamos introducir un poco a su arquitecto, a Senenmut, ya que no es que no se pueda entender sin su figura, pero bueno, no se puede entender completamente sin su figura, pero no estaría bien tampoco. Bueno, se trata de uno de los personajes, no por menos, más importantes e influyentes de la decimoctava dinastía. Siendo de origen humilde, se convirtió en el responsable económico del templo de Karnak. Posteriormente, en el tutor de la princesa Neferure y mayordomo del estado. Tras la muerte de Tutmosis II, al haberse ganado la confianza de la reina, ya adquiriría más responsabilidades y más influencia. Se le permitiría en ese momento una serie de intervenciones en Karnak y tras el nombramiento oficial de Hatshepsut en el año 7 del reinado, como ya hemos dicho, a él se le nombraría gran sacerdote Amón, lo que le daba control sobre todas las actividades religiosas del templo de Karnak. Tras haber producido un gran complejo funerario en Tebas Oeste, el mismo año de nombramiento de Hatshepsut, el año 7, se le encarga la construcción del Templo de los 1000 millones de años, lo cual era una expresión egipcia para referirse a la eternidad. Yeser, Yeser. No era sin menos. El arquitecto Senenmut era su favorito y, digamos, también su mano derecha. Tan cercano era y tan cercana era la relación entre ambos que parece que al pueblo le gustaba imaginar un poco
que debían de tener algún tipo de relación. Esto se deja ver en algunos grafitis conservados en su templo en Deir el-Bahari. Bueno, voy a abrir un paréntesis, porque hay un dato sobre esto que, que siempre que veo estos grafitis en una imagen o lo que sea, siempre lo recuerdo y siempre me da muchísima rabia. Porque yo la primera vez que los vi fue en un documental. Un documental que es bueno, del que yo aprendí mucho cuando me estaba iniciando en Egipto. Pero, bueno, vuelvo a decir que tenía ciertos fallos bastante gordos, como el que comenté antes de decir que Hatshepsut era una especie de usurpadora del trono. Pero lo que realmente me machacó la cabeza fue ver que hablaban de este caso, del caso de los grafitis y de que debían de tener una relación estrecha o al menos se entendían tal. Y en el momento en el que sacan una imagen de los grafitis, no están censurados. O sea, no le pusieron un pixelado a la escena. Vale, o sea, es una escena pornográfica. Vale, correcto. Pero es un graffiti de unos 3000 años de antigüedad. O sea, es puta arqueología. No, a ver, no sé. Es como... no sé, es como censurar al David de Miguel Ángel, al hombre de Vitruvio. Es completamente ridículo. Y más en un documental que ya tenía en DVD, que no lo está sacando en horario infantil ni nada. Y aunque lo estuviera sacando en horario infantil, esto es divulgación, es didáctico. No sé, además que son jeroglíficos. Vamos a censurar bueno, tienen aspecto jeroglífico, tienen el canon egipcio. Vamos a censurar el papiro erótico de Turín. Es que, no sé, me pareció increíble. Bueno, que me desvío del tema. En el año 7 se comienza a construir este templo y una tumba en el Valle de los Reyes, ya que la que se le había estado construyendo cuando su marido seguía vivo, no resultaba adecuado para su nuevo estatus de faraón. Ella era una reina y por lo tanto debía tener una tumba acorde con su posición. Este templo funerario se encuentra junto al más antiguo aún, templo funerario de Mentuhotep II. Situado allí, probablemente por una serie de tradiciones durante la llamada Bella Fiesta del Valle, una de las celebraciones más conocidas del Antiguo Egipto. Esta situaba una serie de puntos de culto en aquella localización. En concreto se piensa que en el espacio del templo funerario, que estaba semienterrado por el templo funerario de Mentuhotep, había una gruta en la que se veneraba la diosa Hathor, que estaba muy vinculada a la montaña y al territorio de Tebas Oeste. Esta sería objeto de una peregrinación anual que la haría la tríada tebana, encabezada por Amón, desde el templo de Karnak para pasar la noche en los dominios de Hathor. El hecho de plantar un templo allí no solo aseguraba que visitase la casa de la eternidad de Mentuhotep, lo cual potenciaría su resurrección, sino que también ayudaría a la reactivación de esta tradición,
de la peregrinación. Y bueno, al igual que este templo, el de Hatshepsut también es parcialmente exterior y parcialmente excavado en la roca de la ladera, imitando así también su diseño de terrazas. Este templo debía de ser impresionante en su momento, con esfinges y estatuas, además de árboles y jardineras de flores que acompañarían el conjunto de terrazas que daban una sensación, en mi opinión, muy parecida a lo que puede ser una casa bastante vanguardista de hoy en día. Una curiosidad. Bueno, ya lo dije antes, yo estuve allí cuando apenas tenía unos 14 años y pude ver un par de palmeras en la entrada. Y sí, eran las palmeras originales del templo, estaban señaladas y todo. Y bueno, no eran más que unos pequeños tocones, pero no deja de ser interesante ver hasta dónde puede llegar el potencial conservador de Egipto. Esto en... Bueno, yo soy de Galicia. eh, Esto en Galicia no te dura 2 telediarios. En, en una tarde está... Bueno, una tarde no, pero en unos meses está completamente podrido. Bueno, toda una avenida que conducía al bajo templo, esto ya ha desaparecido, una hilera de esfinges que la flanqueaban y existía un santuario de, de un barco sagrado en el patio delantero del templo. En general, habría que decir que está dispuesto en una estructura de planta más o menos cuadrangular, eh, articulada mediante 3 terrazas, a las que se accedería cada una por rampas. Esto llevaría al final a un santuario. El templo en sí quedaba directamente conectado con su segunda tumba en el Valle de los Reyes. La idea original parece que era excavar una galería desde la entrada de la tumba en el valle hasta un lugar enterrado bajo el santuario del templo. Pero parece que los constructores se encontraron con un escollo rocoso bastante grande y debieron dar un rodeo retrocediendo en dirección a la entrada. En la parte trasera de cada terraza podemos encontrar unos vivos relieves en el muro posterior. En el muro más bajo, por ejemplo, encontraríamos las barcazas trayendo a Hatshepsut los obeliscos de Asuán hasta Karnak, los obeliscos que habían estado labrándose en el reinado de su marido, de Tutmosis II. En el nivel medio, las escenas representarían su divino nacimiento, su ascendencia divina, y las escenas también de la tierra de Punt, de las cuales, bueno, vamos a hablar un poco más adelante. En el nivel alto vemos unos pilares de Osiris y unas colosales estatuas de Hatshepsut. También existe en este piso cámaras abovedadas dedicadas a Hatshepsut, a su padre, Tutmosis I, a Re-Horakhti y a Mou. En cuanto a santuarios, el único que se podría ver hoy en día dataría del periodo de Ptolomeo VIII. En la cara sur del complejo principal hay que destacar la capilla dedicada a la diosa Hathor, que, bueno, ya hemos dicho que esta diosa tenía una fuerte tradición aquí.
este área de Tebas Oeste. Y es muy reconocible por las columnas hatóricas, con capiteles terminados en cabezas de esta diosa, con sus distintivas orejas de vaca. De hecho, suele ser, cuando se habla de columna hatórica, suele ser el ejemplo de tan eminentes que son estas columnas tan representativas. Algunas columnas aquí incluso tendrían forma de sistrum. Este instrumento solía estar decorado con, de la misma forma que estas columnas, con la cabeza de Hathor. Además, el asidero del instrumento se podría identificar, como es el caso, con el fuste de la columna, y el capitel se podría terminar con unas volutas que representarían las mismas volutas metálicas del instrumento, con lo cual se identificaría hasta el último detalle. También había, en el lado opuesto a esta, una más modesta capilla hipóstila dedicada a Anubis. No por nada esto es un templo funerario y debe contar con algo de presencia del patrón de la momificación, defensor del difunto y del cementerio. He comentado que aparecía representada en los relieves la expedición a Punt, ¿no? Pues bueno, aunque Hatshepsut había tomado más este papel más administrativo en contraste con Tutmosis III, se piensa que podría haber mandado algunas campañas a Nubia, campañas bélicas. Se piensa que unas 5, para que pudiera mantener las líneas del comercio. Pero de todas formas, la expedición más conocida de esta reina fue directamente comercial, y fue la que mandó hasta el país de Punt, un país que no se visitaba desde el Reino Medio, y de él se trajeron una lista bastante grande de materiales para el culto de Amon-Re en Karnak. Esto está representado en la columnata sur a la izquierda de la rampa, donde se representa la celebración por la llegada de estos materiales. Los textos revelan lo que se trajo casi a modo de lista de la compra: maderas aromáticas, ébano, marfil, oro, especias, pintura de ojos, pieles de pantera, simios, perros e incluso un nativo de allá, de las tierras de Punt, un puntita. Esto, así como dato, hay bastantes referencias al valor que tenía en la corte lo que son los nativos de tierras extranjeras. Podemos ver también en los relieves cómo los árboles de incienso eran transportados en cestas hasta Egipto, donde eran llevados y plantados en el templo de Deir el-Bahari. Hatshepsut también aparecería, bueno, ya borrada, ya trataremos esto, aparecería dedicando los frutos de la expedición a Amon. También aparecerían varios dioses contabilizando la pesa del oro y el incienso. Un breve inciso. A estas alturas no sabemos dónde se situaría exactamente el país de Punt. Se sabe una situación aproximada que lo situaría en la actual Somalia o Eritrea.
Lo que sí tenemos es uno de los relieves que representaría a los exploradores egipcios dirigiéndose hacia allá en barcos navegando el Mar Rojo. Una curiosidad es que también podemos ver representados a los reyes de Punt. El rey, sin embargo, tampoco tiene mayor interés, pero la reina parece representada de una forma un tanto, bueno, voluminosa, incluso deforme, con unas grandes piernas y unos grandes cuartos traseros, lo que ha hecho pensar a algunos investigadores que esta reina sufría de elefantiasis, que es una enfermedad bastante, bastante frecuente en, en este territorio, en esta época, y que se encuentra representado también. Hay una tradición de que se encuentra, se ha visto en otras ocasiones en el arte egipcio. Al lado de esto está la representación de Hatshepsut en su nacimiento, siendo Amon-Re personificado en la imagen de su padre, el que lo engendraría. El texto viene a decir: Amon tomó la forma de la majestad de su marido, Ajer-Karre, o sea, Tutmosis I. La engendró mientras dormía en palacio. Ella se despertó con la fragancia del dios. Ella sonrió a su majestad. Ella se entregó a él inmediatamente, su pene erecto ante ella. Él le entregó su corazón, su amor pasó a sus miembros. El palacio quedó impregnado con la fragancia del dios y todos sus perfumes provenían de la tierra de Punt. Hemmet Amon Hatshepsut será el nombre de esta hija que he depositado en tu cuerpo. Ella reinará en la tierra entera. Explícito cuanto menos, ¿no? Vemos aquí también una referencia a Punt. Dice, y todos sus perfumes provenían de la tierra de Punt, haciendo ver el valor que tenían los materiales de esta tierra. De hecho, algunos textos hablan del aroma de los dioses como algo fantástico y que, bueno, y mismo que los identificaba. El hecho de equiparar o incluso identificar esta característica con los productos de la tierra de Punt debería darnos a entender el valor de una expedición así, que además no se había realizado desde el Reino Medio. Bueno, Hatshepsut también aparece llevando a cabo los deberes propios del rey, vestida con los atuendos propios del faraón. Aparece construyendo templos, mandando expediciones a las tierras extranjeras e incluso tomando parte en el Festival Hepsep, un festival destinado a reavivar el poder del faraón, correspondiente en este caso al año 16 del reinado de Tutmosis. Esto en conjunto era una manera de legitimar su poder como faraón. Consigue justificar su posición al frente de una sociedad a la que no era bienvenida. Queramos o no, bueno, la sociedad egipcia era claramente machista y patriarcal. Y bueno, y se consigue justificar a través del mismo sistema. Dicho de otro modo, le gana a la sociedad y a la tradición egipcia en su propio juego. Pero bueno, sin embargo, la tradición egipcia tomó ventaja y al final borró o intentó borrar, como haría posteriormente con Akenatón, la imagen y el recuerdo de Hatshepsut.
además de la de sus funcionarios más allegados, como es el caso de Senenmut. No sabemos que llevó a Tutmosis III a realizar esta Damnatio Memoriae, como se conoce, unos 20 años después de su muerte. Y bueno, en este momento casi ya terminada la vida de Tutmosis III. Este faraón mandaría cesar los rituales del culto de la reina fallecida y también mandaría derribar sus estatuas, además de desmontar la capilla roja de Karnak. Tanto Hatshepsut como Senenmut se cree que debieron de ser víctimas de luchas internas por el poder, más que del simple resentimiento de un rey. ¿Cómo explicar esto? Había dicho que hubo reinos anteriores, ¿no? Bueno, pues el caso es que antes solo pasaba esto cuando no había un posible hombre como sucesor al trono, y además solía coincidir con el final de las dinastías. Estas, además, a menudo eran omitidas de las listas de los reyes, de las listas reales, con la idea de que una mujer no encajaba con el concepto de Ma'at, el Ma'at, el orden cósmico que regía el mundo en la concepción egipcia, un orden que no se debía romper o el mundo podría sumirse en el caos. Hatshepsut despuntó aportando mucho a la historia de Egipto, con sus campañas o el sistema que usó para legitimar su ascendencia divina, lo cual fue seguido por muchos faraones posteriores. Sin embargo, se le aplicó de todas formas la Damnatio Memoriae. Esto puede resultar extraño porque hasta parece que había llevado una relación cordial con Tutmosis III, consiguiendo un sistema próspero que beneficiaría a ambos. Sin embargo, parece que el daño a su memoria fue en todo caso parcial y tuvo más que ver con el concepto de Ma'at que con la novelilla que algunos se han empeñado en contar sobre el odio de Tutmosis hacia su madrastra. Y bueno, aquí termina el podcast. Gracias por quedarte hasta el final. Es un podcast relativamente corto. Espero seguir con esto todo el tiempo que me sea posible. La verdad es que me está sirviendo bastante el tema del blog para no olvidarme de ciertas cosas y también para aprender otras nuevas. Además que me lo paso bastante bien creando este tipo de cosas. No sé si puedo afirmar que los podcasts van a ser algo continuo en el blog, pero realmente espero que sí. Cuanto menos es una herramienta bastante útil y un modo de transmitir información que me parece correcto, eh, me parece correcto tener en cuenta, al menos de vez en cuando en el blog. Debajo en la caja de descripción tenéis toda la información del blog, Twitter, subo noticias, curiosidades y demás historias. Y bueno, creo que son todas las redes que manejo de momento, además de YouTube. Aunque bueno, lo iré actualizando. Además, os voy a dejar un vídeo de Laura Egiptología, que es una profesional muy buena y muy preparada en este campo, y que hace también vídeos para YouTube. Justo con la misma intención que yo, se ha puesto a subir una serie
una serie de vídeos sobre Hatshepsut, cuyo primer episodio es el que os dejo. Eh, Además, le debo una porque he estado hablando, de hecho, esta tarde con ella. Bueno, me ha mandado un correo porque le había preguntado acerca del banner de la página y porque ella sabe mucho y de hecho también tiene una serie de vídeos para aprender a leer jeroglíficos y yo todavía estoy un poco pez en ese campo. Y claro, yo tengo el banner que pone el escriba frustrado y debajo lo he intentado traducir a jeroglíficos como bien he podido, pero claro, el participio me ha salido un poco churro y me sobraba un águila y me faltaba eh, una perdiz, entonces me ha echado una mano. Desde aquí Laura, si estás escuchando, hola, gracias, muchas gracias. Y bueno, echarle un ojo al blog. Normalmente voy subiendo una entrada con el mayor rigor que me es posible cada lunes en principio. Y si estáis aquí solo por los podcasts, pues nos vemos en la próxima. Adiós.